A lo largo de la historia, hay preguntas que lo cambian todo. Pero el material que vamos a analizar hoy nos dice que hay una que parece estar en el centro de la experiencia humana. Una pregunta que ha hecho eco por siglos, en el arte, en la historia, en la vida de millones. Y bueno, ¿cuál es esa pregunta? Vamos directo al grano. Los textos que estamos viendo la ponen no como una pregunta más del montón, sino como la pregunta inevitable de la historia. Una de esas que, de una forma u otra, parece que nos obliga a posicionarnos. Y ojo, porque esta idea es fundamental para todo lo que sigue. Lo que la fuente nos dice es que, cuando se habla de Jesús de Nazaret, ser indiferente, pues, no es una opción. El argumento central es este. Ha sido una figura tan controversial que siempre provoca algo. O se le acepta o se le rechaza. No hay, digamos, un punto medio. Entonces, partiendo de esa base, de que es una figura que exige una respuesta, vamos a explorar qué tan grande ha sido su impacto, según lo que nos dice nuestro material de origen. Y la afirmación con la que arrancamos es enorme. El texto sostiene que es casi imposible, de verdad, encontrar un solo rincón de la vida humana que no haya sido de alguna forma tocado por su figura. Y no hablemos solo de religión, ¿eh? La idea es que su influencia está entretejida en nuestra cultura, en el arte, en todo. Claro, una afirmación de ese tamaño necesita pruebas, ¿no? Necesita fundamentos. Así que veamos qué dice la fuente sobre su existencia. Pero, fuera de los textos religiosos, ¿qué encontramos en los registros históricos? Y aquí llegamos a un punto clave de este análisis. La evidencia no viene solo de la Biblia. No, la fuente se apoya en varios historiadores y escritores de su misma época, o casi, para presentarlo como lo que fue, una persona real de carne y hueso. Esta tabla lo deja clarísimo. A ver, tenemos a Cornelio Tácito, un historiador romano nada menos, confirmando que Cristo fue ejecutado por Poncio Pilato. Luego está Flavio Josefo, historiador judío, que escribe que atrajo a muchísima gente y que fue crucificado. Hasta Justino Mártir, que era filósofo y menciona los registros oficiales de Pilato. Lo más importante aquí, y es lo que subraya el texto, es que estas no son personas defendiendo su fe, son fuentes externas que dicen, sí, esta persona existió en este lugar y en este momento. Pero bueno, su impacto no se queda en los libros de historia, para nada. Según la fuente, se mete de lleno en la cultura. Y si hay un lugar donde eso se ve a simple vista es en el arte. Y aquí la fuente nos pone a pensar con una pregunta que me parece genial para lo que sigue. A ver, ¿por qué Jesús ha sido una de las figuras más representadas en toda la historia del arte? ¿Qué tiene que ha inspirado a tantos artistas por siglos? Y los ejemplos que se mencionan son de peso pesado. Pensemos en La Última Cena de Da Vinci o El Juicio Final de Miguel Ángel. Obras maestras. Pero también esculturas que son símbolos de ciudades enteras como el Cristo Redentor en Río. El punto aquí es que su figura ha sido como una chispa creativa a través de los siglos, inspirando desde los grandes maestros del Renacimiento hasta un genio surrealista como Dalí. Pero esto no se quedó en los museos, ¿eh? La fuente nos dice que su influencia sigue vivita y coleando hoy, en plena cultura pop. En la música, por ejemplo, lo mencionan desde Freddie Mercury en Queen hasta Kanye West con su famosa Jesus Walks. Y ni se diga en el cine y la tele, con peliculones como La Pasión de Cristo o series que son un fenómeno mundial como The Chosen. Su nombre, todavía hoy, vende boletos. Y si quedaba alguna duda de su relevancia hoy, pues el texto apunta a la prueba final. Ha conquistado el último territorio, las redes sociales. Así como lo oyen, su imagen, sus frases, sus ideas se discuten, se comparten, se hacen virales en Instagram, en TikTok, sigue dando de qué hablar, pero ahora en el lenguaje del siglo XXI. Muy bien, ya vimos la historia, ya vimos la cultura. Ahora el análisis da un giro interesante. Nos vamos a mover de lo público, de lo que todos ven, a algo mucho más íntimo, la dimensión personal. Y en este punto, la fuente hace una distinción súper clara. Dice que una cosa es admirar a Jesús como una figura histórica, y otra, muy diferente, es entender el llamado que se le atribuye. El argumento es que el mensaje no es admírame, sino imítame. Que su ejemplo no sea algo que se ve de lejos, sino algo que se vive en el día a día. Al final, todo parece reducirse a esta pregunta, la que el texto dice que él mismo hizo. Y en ese momento, el foco cambia por completo. Ya no importa tanto la historia o el arte, sino que la pregunta va directo a la conciencia de cada persona. Deja de ser algo teórico para convertirse en algo, pues, personal. Una pregunta que, según la fuente, tarde o temprano todos tenemos que enfrentar.
Ahora, claro, responder a una pregunta así de grande no es cualquier cosa. No se puede hacer a la ligera. El texto lo que sugiere es que para poder formarse una opinión real, ya sea a favor o en contra, primero hay que conocerlo. O sea, implica tomarse el tiempo de investigar, de entender su vida, lo que hizo y el contexto en el que vivió. Y con esto vamos llegando al cierre de nuestro análisis. Un análisis que, en resumen, nos presenta a Jesús no como una simple figura del pasado, sino como una presencia que sigue aquí, cuya importancia parece que no se desgasta con el tiempo. La gran conclusión de la fuente es, entonces, esta. La figura de Cristo está como entretejida en la tela misma de la historia humana. No es solo un icono cultural, no es solo un personaje histórico importante. Se le presenta como algo más, como un eje, un punto central de lo que significa ser humano. Y esto nos deja, al final de todo, con la pregunta que lo engloba todo. Después de ver lo que expone nuestra fuente, entonces, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Es solo una figura histórica comprobada? ¿Un icono cultural que nunca pasa de moda? ¿O es, como sugiere el texto, algo mucho más profundo? La pregunta, como vemos, queda en el aire, y tal vez es tan importante hoy como lo fue hace 2000 años.